¿Crees que el nombre divino contiene el poder de la curación? ¿Y si te dijera que existe una oración judía tan antigua como el tiempo mismo? Una oración que ha atravesado desiertos, exilios y persecuciones, llevando consigo el secreto de la restauración completa del ser humano. Una oración que no fue escrita por manos humanas comunes, sino inspirada por el soplo del Eterno, y que cuando se pronuncia con pureza de corazón durante 7 días consecutivos, tiene el poder de despertar fuerzas ocultas que transforman no solo el cuerpo, sino la propia esencia de tu alma. En este exacto momento, mientras respiras y permites que estas palabras penetren en tu conciencia, sabe que no has llegado aquí por casualidad. Hay una chispa divina dentro de ti clamando por renovación, y el universo ha conspirado para que descubras este conocimiento milenario que rabinos y místicos han guardado con reverencia a lo largo de generaciones. La pregunta que necesitas hacerte ahora no es si esto es posible, sino ¿estás listo para abrir tu corazón y permitir que la luz infinita del Creador inunde cada célula de tu cuerpo, cada herida de tu alma, cada sombra de tu pasado? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una oración, es una clave vibracional que abre los portales de la misericordia divina y te reconecta con la fuente original de toda curación, toda paz y toda plenitud. Desde los tiempos más remotos, el pueblo judío comprendió algo que la humanidad olvidó a lo largo de los siglos. Las palabras no son solo sonidos que se disipan en el aire. Son fuerzas vivas, energías creadoras que moldean la realidad y abren caminos entre el mundo visible y el mundo oculto. Cuando Dios creó el universo, Él no usó herramientas o materiales. Él habló. Vayomer Elohim. Y Dios dijo, y a través de la palabra divina surgieron las estrellas, los océanos, las montañas y toda forma de vida. Cada letra hebrea que compone los textos sagrados no es solo un símbolo escrito, es un canal de energía, una vibración específica que conecta lo finito con lo infinito, lo humano con lo divino. Necesitas entender que cuando pronuncias una palabra en hebreo con verdadera intención, con aquello que llamamos kavaná, no estás solo moviendo labios y lengua. Estás activando frecuencias ancestrales que resuenan desde el monte Sinaí, desde el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley y el nombre impronunciable fue revelado a la humanidad. La tradición cabalística enseña que cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo corresponde a uno de los 22 caminos de energía que conectan las 10 sefirot. Las 10 emanaciones divinas a través de las cuales el Creador se revela y sostiene toda la existencia. Cuando recitas una oración judía auténtica, estás literalmente tejiendo luz espiritual, cosiendo rupturas en el tejido de la realidad, restaurando la armonía que fue quebrada en el momento de la caída de Adán. Y aquí llegamos al núcleo del misterio que tanto buscas. ¿Qué significa realmente la curación en la perspectiva judía? La palabra hebrea para curación es refuá, pero su significado va mucho más allá de eliminar síntomas o restaurar funciones corporales. Refuá está relacionada con refuot, remedios, pero también con rafa, que significa soltar, liberar, aflojar aquello que está atado. La curación verdadera, según los sabios de Israel, es la liberación del alma de todo aquello que la mantiene prisionera en patrones de sufrimiento, miedo, culpa y separación. Tú llevas dolores que no son solo físicos, lo sabes. Hay heridas invisibles en tu corazón, recuerdos que sangran en silencio, relaciones rotas que aún duelen cuando menos lo esperas. Sueños que murieron antes de nacer y dejaron un vacío profundo dentro de ti. La medicina moderna puede aliviar síntomas, puede coser tejidos y equilibrar sustancias químicas, pero no puede tocar aquello que está más allá del cuerpo material. No puede alcanzar las capas más profundas de tu existencia,
donde residen los verdaderos motivos de tu enfermedad. La sabiduría judía, sin embargo, siempre supo que el ser humano es una unidad indivisible de cuerpo, alma y espíritu, y que cuando uno de estos aspectos sufre, todos los otros se ven afectados. Por eso, la curación auténtica nunca es parcial, debe ser completa, debe restaurar la integridad original de aquello para lo que fuiste creado. En las enseñanzas de la Cábala, aprendemos que antes de la creación del mundo material, existía solo la luz infinita, el Or Ein Sof, una luz sin límites, sin forma, pura emanación del Creador. Esa luz llenaba todo hasta que el Eterno decidió contraerse, crear un espacio vacío, el Chalal Hapanui, donde la creación pudiera existir. En ese proceso misterioso llamado Tzimtzum, la contracción divina, algo inesperado ocurrió. Los recipientes que debían contener la luz divina no soportaron la intensidad y se rompieron, esparciendo chispas de luz por todo el universo creado. Ese evento cósmico, conocido como Shevirat Hakelim, la ruptura de los vasos, es el origen de toda fragmentación, de todo sufrimiento, de toda enfermedad que existe en el mundo. Cada persona que nace lleva dentro de sí esas chispas aprisionadas, esperando ser liberadas y devueltas a su fuente. Y tú, sí tú, que estás escuchando estas palabras ahora, también llevas esas chispas. Tu dolor, tu enfermedad, tu sufrimiento no son castigos arbitrarios de un Dios cruel. Son invitaciones para que participes en el proceso más sagrado que existe, el tikkun, la reparación del mundo y de tu propia alma. Cada vez que te vuelves hacia el Creador con sinceridad, cada vez que pronuncias su nombre con reverencia, cada vez que buscas elevarte por encima de tu naturaleza inferior, estás literalmente reuniendo las chispas dispersas, restaurando la unidad perdida, curando no solo a ti mismo, sino a toda la creación. Y es aquí donde la oración se convierte en más que palabras decoradas o rituales vacíos. La oración judía, especialmente aquella que voy a revelarte, es un acto de coraje espiritual, un movimiento de retorno, aquello que llamamos teshuvá. Muchos traducen teshuvá simplemente como arrepentimiento, pero eso empobrece su significado profundo. Teshuvá viene de la raíz shuf, que significa volver, retornar. ¿Retornar a qué? Retornar al estado original de pureza, al momento antes de la fragmentación, cuando aún estabas completo, entero, en armonía perfecta con el propósito divino para tu vida. Piensa en Adán en el jardín del Edén antes de comer del fruto prohibido. Él era Shalem, completo, sin división interna, sin conflicto entre lo que deseaba y lo que debía hacer, sin separación entre su voluntad y la voluntad de Dios. En ese estado de Shalem, de completitud, no había enfermedad, no había muerte, no había sufrimiento. La caída no fue solo moral, fue ontológica, alteró la propia estructura del ser humano. A partir de ese momento, la humanidad pasó a vivir en estado de desintegración, con el cuerpo tirando hacia un lado, la mente hacia otro, y el espíritu intentando desesperadamente mantener todo unido. Toda enfermedad, toda aflicción es un reflejo de esa ruptura interna. Y la curación verdadera solo ocurre cuando retornas, cuando haces teshuvá, cuando reconectas los hilos que fueron cortados y restauras la comunicación entre las diferentes dimensiones de tu ser. Los salmos, esos cánticos sagrados compuestos por el rey David hace 3000 años, son testigos eternos de esa dinámica de caída y restauración, dolor y esperanza, clamor y respuesta divina. David conocía el sufrimiento como pocos. Fue perseguido, traicionado, humillado, perdió hijos, enfrentó enfermedades, vivió con el peso de la culpa por errores que cometió. Y aún así, o tal vez precisamente por eso, desarrolló una intimidad con el Creador que trasciende cualquier comprensión humana. Cuando David clamaba en las profundidades de su angustia, no estaba solo pidiendo alivio para sus síntomas,
Estaba buscando restaurar su conexión con la fuente de la vida. En el Salmo 30, David exclama con alegría renovada: Adonai Elohai Shivati, Eilecha Batir Paeni, Señor mi Dios, clamé a ti y tú me curaste. Observa la secuencia. Primero viene el clamor, Shivati, yo clamé. Un grito que viene de las profundidades del alma, un desespero que no puede contenerse más. Y entonces viene la respuesta, Batir Paeni, y tú me curaste. Pero esa curación no fue solo física, fue una restauración completa de la dignidad perdida, de la esperanza que había muerto, de la fe que estaba a punto de extinguirse. David no solo sobrevivió, fue transformado. Y esa misma transformación está disponible para ti ahora, en este exacto instante, si tienes el coraje de clamar con la misma intensidad, con la misma vulnerabilidad, con la misma confianza absoluta de que serás escuchado. Otro salmo que lleva el poder de la curación es el 147, donde está escrito, Harofe lishvurei lev umchabesh leatzebotam. Él cura los corazones quebrantados y ata sus heridas. ¿Percibes la profundidad de esa afirmación? El Creador no ignora tu dolor, no minimiza tu sufrimiento, no te dice que seas fuerte y sigas adelante como si nada hubiera ocurrido. Él cura los corazones quebrantados. La palabra lishvurei viene de shabar, romper, despedazar, como un vaso que cae al suelo y se hace añicos en 1000 pedazos. ¿Tu corazón se ha sentido así alguna vez? ¿Tan roto que ni siquiera sabías por dónde empezar a juntar los pedazos? La tradición judía enseña que no hay corazón más querido ante Dios que un corazón quebrantado, porque un corazón quebrantado no tiene defensas, no tiene máscaras, no tiene orgullo. Un corazón quebrantado es un corazón abierto, y es a través de esa apertura que la luz divina logra finalmente entrar. Pero el versículo no se detiene allí. No solo cura los corazones quebrantados, sino que también chabesh leatzebotam, ata sus heridas. Chabesh significa vendar, amarrar con cuidado, como un médico que trata cada lesión con atención individual. Tus heridas, aquellas que nadie más ve, aquellas que escondes incluso de ti mismo, son conocidas por el Eterno. Y Él no solo las conoce, las cuida, las venda, las restaura con paciencia infinita y amor incondicional. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Esa curación no ocurre automáticamente, no ocurre mientras permaneces pasivo, esperando que el cielo se abra y un rayo de luz divina descienda sobre ti sin que hagas nada. La curación requiere participación, requiere movimiento de tu parte, requiere aquello que los sabios llaman hishtadlut, esfuerzo humano en asociación con la providencia divina. Y es aquí donde entra la oración que voy a compartir contigo, aquella oración que tiene el poder de abrir puertas que estaban cerradas durante años, de disolver bloqueos que parecían permanentes, de restaurar flujos de energía vital que habían sido interrumpidos. Pero antes de revelar las palabras sagradas, necesitas entender cómo funciona el mecanismo espiritual detrás de esta oración. Necesitas comprender qué es Kavaná, la intención pura del corazón, sin la cual ninguna oración tiene poder real. Kavaná no es solo concentración mental, no es solo enfoque, es mucho más profundo. Kavaná es el alineamiento total de todas las dimensiones de tu ser hacia el mismo objetivo. Es cuando tu mente, tu corazón, tu voluntad y tu alma hablan el mismo idioma, desean lo mismo, vibran en la misma frecuencia. Es cuando no estás solo diciendo palabras, estás siendo las palabras. Cuando te conviertes en la propia oración. Los maestros de la Cábala enseñan que una oración sin Kavaná es como un cuerpo sin alma. Puede tener la forma correcta, puede seguir todos los rituales apropiados, pero no tiene vida. No tiene poder para ascender a los mundos superiores y tocar el trono de la gloria divina. Para desarrollar verdadera Kavaná, necesitas primero reconocer tu necesidad absoluta de la misericordia divina.
Esto puede sonar humillante para el ego moderno, que fue entrenado para creer que puedes hacerlo todo solo, que eres el maestro de tu destino, el capitán de tu alma. Pero la verdad espiritual judía es exactamente lo opuesto. No puedes nada solo, eres totalmente dependiente del flujo constante de energía vital que el Creador derrama sobre ti en cada instante. El Talmud enseña que si Dios retirara su atención de ti por un único momento, dejarías de existir inmediatamente, te disolverías en la nada de la cual fuiste creado. Cada latido de tu corazón, cada respiración que tomas, cada pensamiento que cruza tu mente es un milagro constante, una renovación perpetua de la creación. Cuando realmente internalizas esta verdad, cuando la sientes en lo más profundo de tu ser, que no posees nada, que no controlas nada, que eres completamente vulnerable y dependiente, entonces paradójicamente te vuelves poderoso, porque finalmente dejaste de luchar solo y permitiste que la fuerza infinita del Creador fluya a través de ti sin obstáculos. El número 7 no fue elegido al azar para esta práctica espiritual de curación. Desde la creación del mundo, el número 7 lleva una significancia cósmica profunda. Dios creó el universo en 6 días y descansó en el séptimo, estableciendo el patrón eterno de 6 etapas de acción seguidas por una etapa de completitud e integración. En el sistema cabalístico de las Sefirot, las 10 emanaciones divinas a través de las cuales el Creador se revela y administra la realidad. Las 7 Sefirot inferiores corresponden a los 7 atributos emocionales que gobiernan tanto el cosmos como el alma humana. Chesed es amor y bondad. Geburah es fuerza y disciplina. Tiferet es belleza y armonía. Netzach es victoria y persistencia. Od es esplendor y gratitud. Yesod es fundamento y conexión, y Malchut es reino y manifestación. Cada uno de estos atributos necesita ser activado, equilibrado e integrado en el proceso de curación completa. No puede ser curado solo con amor, porque el amor sin límites se convierte en permisividad que destruye. No puede ser curado solo con fuerza, porque la fuerza sin compasión se convierte en crueldad. La curación verdadera requiere la armonía de todos los atributos divinos, operando en ti de forma equilibrada y sincronizada. Por eso, cuando te comprometes a recitar esta oración durante 7 días consecutivos, no estás solo repitiendo un ritual mecánico, estás pasando por un proceso iniciático de transformación progresiva. En el primer día, estás apenas comenzando a despertar, a reconocer que algo está mal y necesita cambiar. Tu fe aún es débil, tu mente está llena de dudas, tu corazón está pesado con años de decepción y dolor. Pero das el primer paso de todos modos, pronuncias las palabras sagradas incluso sin sentir su fuerza. Y ese acto de coraje, ese movimiento inicial contra la inercia del desespero, ya comienza a crear grietas en el muro que te separa de la presencia divina. En el segundo día, algo comienza a cambiar. Aún no sabes definir exactamente qué es, pero hay una ligereza que no estaba allí antes, una pequeña llama de esperanza que comienza a parpadear en la oscuridad. En el tercer día, la oración comienza a convertirse en parte de ti. Ya no es algo externo que recitas mecánicamente, es algo que brota de dentro, como si siempre hubiera estado allí esperando ser liberado. En el cuarto día, llegas al punto central del viaje, y aquí algo crucial ocurre. Mueres para lo que eras, y comienzas a renacer para lo que fuiste creado para ser. Es un momento de crisis, de decisión definitiva, cuando necesitas elegir si continuarás avanzando hacia lo desconocido de la transformación o retrocederás hacia lo conocido del sufrimiento familiar. Si tienes el coraje de atravesar ese punto, si continúas recitando la oración con Kavaná renovada en el quinto día,
algo notable ocurre. Comienzas a sentir la presencia de la Shekinah, la presencia divina femenina que nunca abandona a aquel que sufre. La Shekinah es descrita en los textos místicos como la inmanencia de Dios, aquel aspecto del Creador que desciende hasta las profundidades más bajas de la existencia para estar con sus hijos cuando más lo necesitan. Mientras las emanaciones superiores permanecen en los cielos distantes, la Shekinah entra en el exilio con el pueblo judío, habita en los lugares de dolor, se sienta al lado del enfermo, llora con aquel que llora. Y cuando persistes en tu práctica de oración, cuando no desistir incluso cuando no ves resultados inmediatos, la Shekinah reconoce tu sinceridad y comienza a revelarse para ti de formas sutiles, una sensación inexplicable de paz que desciende sobre ti en medio de la turbulencia, una coincidencia significativa que parece responder exactamente a una pregunta que hiciste en silencio. Un encuentro inesperado que cambia completamente tu perspectiva. En el sexto día, estás casi completamente transformado. Apenas puedes reconocer a la persona que eras cuando comenzaste este viaje 7 días atrás. Las preocupaciones que consumían tu mente ahora parecen triviales. Los miedos que paralizaban tu corazón ahora parecen ilusorios. El dolor que dominaba tu cuerpo ahora encuentra espacio para respirar y comenzar a disiparse. Y entonces llega el séptimo día, el día de la completitud, el día que corresponde al Shabbat, el sábado sagrado cuando Dios descansó de toda su obra creadora y declaró que todo era muy bueno. En este séptimo día de tu práctica, no estás solo recitando otra oración. Estás sellando un pacto, estás concluyendo un ciclo, estás declarando al universo y al Creador que has elegido la vida, que has elegido la luz, que has elegido retornar a casa. Y en este momento de conclusión, algo que los místicos llaman Shefa, la abundancia divina, comienza a fluir libremente de los mundos superiores hacia tu mundo, trayendo consigo bendiciones que ni siquiera sabías que necesitabas, curaciones que van más allá de los síntomas superficiales que te trajeron aquí, transformaciones tan profundas que solo podrás comprender completamente con el paso del tiempo. Pero aquí está algo esencial que necesitas entender. Los 7 días no son el fin, son el comienzo. No son el destino final. Son el portal de entrada a una vida completamente nueva de conciencia espiritual elevada, de conexión constante con la fuente divina, de propósito restaurado y significado renovado. La oración que recitarás combina elementos de los salmos con invocaciones cabalísticas de los nombres sagrados de Dios, cada uno correspondiendo a un aspecto específico de la curación. Comenzarás invocando el nombre Adonai, que representa la presencia manifiesta de Dios en el mundo, aquel que gobierna con misericordia y compasión. Luego invocarás el Shaddai, el Dios todopoderoso que es suficiente en sí mismo y se hace suficiente para todos sus hijos, proporcionando todo lo que necesitan para vivir plenamente. También invocarás Rofé Cholim, el curador de los enfermos, un título divino que aparece repetidamente en las oraciones judías y que afirma categóricamente que Dios no solo puede curar, sino que curar es parte esencial de su naturaleza y su deseo. Cada nombre divino que pronuncias no es solo un título abstracto, es una llave que abre una dimensión específica de la realidad espiritual y permite que esa energía específica fluya hacia tu situación concreta. Los maestros de la Cábala dedicaban años de estudio y purificación antes de atreverse a pronunciar ciertos nombres divinos, porque comprendían el inmenso poder que esas combinaciones de letras hebreas llevan. Tú no necesitas esos años de preparación para la oración que voy a enseñar, pero necesitas respeto, necesitas reverencia, necesitas acercarte a esta práctica no como quien manipula fuerzas mágicas para conseguir lo que quiere, sino como quien se acerca humildemente al trono de la gracia divina y pide ser restaurado
no según su propia voluntad, sino según la voluntad perfecta de aquel que te creó y te conoce mejor que tú mismo. Antes de comenzar tu práctica de los 7 días, necesitas crear un espacio sagrado, no solo físico, sino también interior. Si es posible, elige un lugar en tu casa donde puedas tener algunos minutos de privacidad y silencio, un lugar donde puedas sentarte cómodamente y cerrar los ojos sin ser interrumpido. Enciende una vela no por superstición, sino porque el fuego es símbolo de la presencia divina desde la zarza ardiente que no se consumía, desde el fuego que descendía sobre el altar del templo para consumir los sacrificios. La llama de la vela representa la chispa divina dentro de ti que nunca se apaga completamente, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Mira esa llama antes de comenzar la oración y permite que te recuerde que la luz siempre vence a las tinieblas, que un único punto de luz puede disipar una oscuridad infinita. Luego respira profundamente 3 veces, inspirando por la boca y expirando lentamente, liberando toda la tensión, toda la ansiedad, toda la urgencia mental que te impide estar verdaderamente presente. En la tradición judía, la respiración no es solo un proceso biológico, es el soplo divino, la neshama que Dios sopló en las narinas de Adán para darle vida. Cada vez que respiras, estás recibiendo vida nueva, energía nueva, posibilidad nueva directamente de la fuente de toda existencia. Ahora, con tu mente tranquila y tu corazón abierto, estás listo para pronunciar las palabras sagradas. Pero antes de revelar la oración específica, quiero que entiendas que el verdadero poder no está solo en las palabras que dirás, sino en la postura interior con la que las dirás. Necesitas llegar ante el Creador como Moisés llegó ante la zarza ardiente, con los pies descalzos, reconociendo que estás en suelo sagrado. Necesitas llegar como el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos una vez al año, en el Yom Kippur, el día del perdón, consciente de que un único pensamiento impuro, una única intención egoísta, podría hacerlo morir allí mismo en la presencia del Santísimo. Esta no es una práctica casual que haces mientras revisas tu teléfono o piensas en qué vas a cenar. Esta es una audiencia con el Rey de los Reyes, el Santo bendito sea Él, ante quien los ángeles cubren sus rostros y gritan incesantemente Kadosh. Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo. Si no sientes al menos un toque de ese temor reverente, de ese asombro sagrado que los judíos llaman Yirá, entonces aún no estás listo para comenzar. Vuelve, prepárate más. Purifica tus intenciones, examina tus motivos, porque el Creador ve a través de todas las máscaras y conoce los secretos más profundos del corazón. La estructura de la oración sigue un patrón que los sabios establecieron hace milenios. Primero viene el alabanza, luego la petición y finalmente la gratitud. Comienzas reconociendo la grandeza infinita de Dios, su bondad inagotable, su gobierno sobre todas las cosas. Lo alabas no porque Él necesite tu alabanza, el Creador del universo no necesita nada de ti, sino porque el acto de alabar te cambia a ti, abre tu corazón, expande tu conciencia más allá de la estrechez egoísta que normalmente te aprisiona. Cuando declaras Baruch atah Adonai, bendito eres tu Señor, estás afirmando que a pesar de todo lo que has sufrido, a pesar de todas las razones que tienes para estar amargado y resentido, eliges reconocer que hay bondad en el universo, que hay un propósito mayor operando incluso cuando no logras verlo, que hay una mano amorosa guiando tu vida incluso a través de los valles más oscuros. Solo después de establecer esa fundación de alabanza y gratitud, presentas tu petición, tu pedido por curación. Y aquí usas las palabras del Salmo, Adonai Elohai Shivati Eilecha. Señor mi Dios, clamo a ti. No estás exigiendo, no estás negociando, estás clamando como un niño, clama por su padre cuando está perdido y asustado, como un náufrago clama por socorro cuando las olas están a punto de engullirlo.
Y entonces pronuncias los nombres sagrados de curación, Rofé Cholim, curador de los enfermos, el Rofecha, Dios que te cura. Y pides específicamente por Refuah Shlema, curación completa, restauración total de cuerpo y alma. Pero aquí está el momento más importante de toda la oración. Aquel momento que determina si tus palabras subirán a los cielos o caerán vacías al suelo. Necesitas agregar las palabras Yehi Ratzon, Milfanecha, que sea tu voluntad. Esas 3 palabras transforman tu oración de un pedido egoísta en un acto de rendición espiritual. Estás diciendo, Padre Celestial, presento mi pedido, expongo mi dolor, revelo mi necesidad, pero al final confío en ti más que en mi propia comprensión limitada de lo que es mejor para mí. Si en tu sabiduría infinita decides curarme de manera diferente a la que imagino, si decides que mi mayor curación vendrá a través de caminos que no esperaba, entonces Yehi Ratzon, que así sea tu voluntad. Esta es la esencia del Bitachón, la confianza absoluta de que todo lo que viene de Dios es para el bien, incluso cuando parece lo opuesto, incluso cuando duele más allá de toda medida, incluso cuando desafía toda lógica y razón. Y es exactamente esa rendición, ese acto de soltar el control y confiar totalmente en el Creador, lo que abre las compuertas de la misericordia divina y permite que la curación fluya libremente. Concluyes la oración con gratitud anticipada, agradeciendo no solo por la curación que aún no has visto, sino por la propia oportunidad de estar vivo para hacer esta oración, por la capacidad de aún poder clamar, por la chispa de fe que aún arde dentro de ti a pesar de todo. Terminas con las palabras, Baruch Rofé Cholim, bendito sea el curador de los enfermos, declarando tu confianza absoluta de que la curación ya está en camino, que el proceso ya comenzó en el momento en que abriste tu corazón y permitiste que la luz divina entrara. Después de concluir, permanece en silencio por algunos momentos, simplemente absorbiendo la presencia, simplemente siendo sin palabras, sin pensamientos, solo existiendo en la conciencia de que has sido escuchado, que tus oraciones no cayeron en el vacío, que hay alguien del otro lado que escucha cada suspiro de tu corazón. Este silencio final no es vacío, es el silencio repleto de potencialidad, como el silencio antes de la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas y todo era posible. En este silencio ocurren movimientos en los mundos superiores que tu mente consciente no puede percibir. Reconfiguraciones energéticas que tomarán tiempo para manifestarse en el plano físico. Semillas espirituales siendo plantadas que germinarán y darán frutos según el timing perfecto de la providencia divina. En los primeros días de esta práctica, puede que no sientas nada dramático. Puede que incluso te sientas más confundido o emocionalmente vulnerable que antes. Esto es normal y hasta esperado. Cuando comienzas a remover aguas profundas que estuvieron estancadas durante años, cuando comienzas a disolver bloqueos que mantenían tu sistema energético en un equilibrio precario, aunque enfermizo, habrá turbulencia, habrá resistencia, habrá momentos en que tu mente racional gritará que todo esto es tontería y que deberías parar. Pero estos son exactamente los momentos en que más necesitas persistir, porque son los últimos esfuerzos desesperados del Yetzer Hará, la inclinación al mal dentro de ti, intentando mantener su dominio sobre tu vida. La tradición judía enseña que el Yetzer Hará no es un demonio externo, sino una fuerza dentro de la propia alma humana que constantemente te jala lejos de Dios y de tu verdadera naturaleza. Él susurra dudas, magnifica dificultades, te hace olvidar momentos de gracia y amplifica recuerdos de fallos. Cuando embarcas en un camino de transformación espiritual genuina, el Yetzer Hará entra en modo de pánico porque sabe que está a punto de perder su control sobre ti.
Por eso, espera resistencia interna, especialmente en el tercero y cuarto días, cuando estás en medio del viaje, cuando el entusiasmo inicial ya pasó, pero los resultados aún no son visibles. Este es el momento de activar otra calidad espiritual fundamental, la emuná, la fe pura que no depende de evidencias, que no necesita pruebas, que simplemente confía porque conoce la naturaleza esencial del Creador. Emuná no es creencia ciega o ignorancia obstinada, es un conocimiento intuitivo profundo que trasciende la lógica pero no la contradice, que opera en una frecuencia más alta que la razón pero no la anula. Es la certeza absoluta de que estás siendo guiado, incluso cuando pareces perdido, de que estás siendo sostenido, incluso cuando sientes que estás cayendo, de que estás siendo curado, incluso cuando los síntomas aún gritan lo contrario. Los tzadikim, los justos que alcanzaron niveles elevados de conciencia espiritual, viven permanentemente en este estado de emuná. Por eso logran atravesar pruebas que destruirían a personas comunes. Por eso irradian paz incluso en medio del caos. Por eso son canales de curación para todos los que se acercan a ellos. Y tú también puedes acceder a este estado, aunque sea momentáneamente, aunque sea de forma imperfecta, cuando te comprometes con esta práctica de 7 días y te niegas a desistir, no importa lo que ocurra. Hay una historia hermosa en el Talmud sobre Rabí Akiva, uno de los mayores sabios que han vivido, que comenzó su vida como un pastor analfabeto de 40 años de edad, despreciado por todos, casado en secreto con la hija de un hombre rico que la deshereda por causa de esa unión. Vivían en pobreza extrema, durmiendo en un granero sobre paja, y todas las noches Rabí Akiva sacaba pedazos de paja del cabello de su esposa y decía: «Si pudiera, te daría joyas de oro en forma de Jerusalén». Pero a pesar de la miseria, a pesar de la humillación, a pesar de la edad avanzada para comenzar, Rabí Akiva partió a estudiar Torá, dejando a su esposa atrás por 24 años. Cuando finalmente retornó, transformado en uno de los mayores maestros de su generación, con 24,000 alumnos, y su esposa corrió para abrazarlo, sus discípulos intentaron apartarla por no reconocer a esa mujer pobre y desgastada. Pero Rabí Akiva declaró: «Todo lo que yo soy y todo lo que ustedes son pertenece a ella, porque fue su fe inquebrantable en mí cuando yo no era nada lo que hizo posible esta transformación». Esta historia nos enseña que la fe de una persona puede literalmente alterar el destino de otra. Que cuando alguien cree en ti con pureza y constancia, incluso cuando tú no crees en ti mismo, eso crea un campo energético que permite milagros imposibles. Y si la fe humana posee tal poder, cuánto más la fe que el propio Creador tiene en ti, la certeza divina de que puedes retornar, de que puedes ser curado, de que puedes cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Porque aquí está otra verdad que va a revolucionar completamente tu comprensión de este viaje de curación. No estás pidiendo a Dios que cambie de idea sobre ti, no estás intentando convencerlo de que mereces ser curado. No estás negociando o suplicando para que sea misericordioso. Dios ya decidió, desde antes de la fundación del mundo, que serías curado, que retornarías a la plenitud, que cumplirías tu destino sagrado. El problema nunca fue la voluntad divina. El problema siempre fue tu receptividad, tu capacidad de permitir que aquello que Dios ya decidió finalmente se manifieste en tu vida. Piensa en una habitación oscura donde entras y enciendes la luz. La electricidad ya estaba allí en las paredes todo el tiempo, fluyendo silenciosamente, esperando iluminar todo. Pero mientras el interruptor permaneciera apagado, la habitación continuaría en tinieblas. La oración es el interruptor, la kavaná es la mano que lo acciona, y la curación es la luz que siempre estuvo disponible, pero que solo ahora puede finalmente brillar porque removiste los obstáculos que impedían su manifestación. Tus dudas eran obstáculos,
Tu amargura era obstáculo, tu desespero era obstáculo, tu incapacidad de perdonarte a ti mismo y a los otros eran obstáculos. Pero con cada día que recitas esta oración con sinceridad creciente, un obstáculo más se disuelve, un bloqueo más se deshace, un canal de luz más se abre. Y aquí necesitamos hablar sobre el perdón, porque no existe curación profunda sin perdón genuino. El Zohar, el texto central de la Cábala, enseña que el juicio severo, el Din, no puede descender sobre una persona que ha perdonado completamente a todos aquellos que la hirieron. Cuando te niegas a perdonar, cuando te aferras a tus resentimientos como si fueran tesoros preciosos, estás literalmente bloqueando el flujo de la misericordia divina en tu vida, porque estás diciendo al universo: elijo juicio, exijo justicia, quiero que paguen por lo que hicieron. Y el universo responde: muy bien. Si es juicio lo que quieres, si es justicia estricta lo que exiges para otros, entonces eso es lo que también recibirás. Pero si eliges perdonar, si sueltas a las personas de las prisiones que construiste para ellas en tu corazón, entonces estás diciendo al universo: elijo misericordia, elijo compasión, elijo amor incluso cuando fue difícil, incluso cuando costó caro. Y el universo responde derramando sobre ti cantidades ilimitadas de esas mismas cualidades. Por eso, como parte de tu preparación para estos 7 días de oración, necesitas hacer un inventario honesto de todas las magoas que llevas, todas las ofensas que coleccionas, todas las venganzas que aún planeas, aunque sea solo en fantasía. Y entonces necesitas, uno por uno, liberar a esas personas, no porque lo merezcan, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque tú mereces ser libre, porque estás harto de llevar ese peso, porque finalmente entendiste que el perdón no es un regalo que das al ofensor, es un regalo que te das a ti mismo. En la tradición judía, el perdón tiene capas. Hay la mechilá, que es la renuncia al derecho de venganza, cuando simplemente decides no retaliar, no buscar justicia por tus propias manos. Luego hay la selichá, que es un perdón más profundo, donde comienzas a soltar el dolor emocional asociado a la ofensa, donde dejas de rumiar constantemente sobre lo que ocurrió. Y finalmente hay la capará, la expiación completa, donde no solo perdonas, sino que activamente deseas el bien a esa persona, oras por su transformación, esperas que encuentre su camino de vuelta a la luz. Este último nivel es raro y difícil, requiere una magnitud de generosidad espiritual que pocos alcanzan. Pero incluso si logras solo la mechilá, incluso si todo lo que logras hacer es dejar de planear venganza y dejar que la justicia divina se encargue de las cosas, eso ya abre espacio suficiente para que la curación comience a fluir. Y aquí está el milagro. A medida que eres curado, a medida que la luz divina llena los lugares vacíos dentro de ti, descubrirás que perdonar se vuelve cada vez más fácil, que el resentimiento que parecía una montaña inamovible comienza a disolverse como nieve bajo el sol de la primavera. La curación y el perdón se alimentan mutuamente en un ciclo virtuoso ascendente que te eleva cada vez más alto hacia tu verdadera naturaleza. Durante estos 7 días, también puedes experimentar sueños intensos, cargados de simbolismo, mensajes de tu inconsciente o tal vez incluso revelaciones de dimensiones superiores. La tradición judía toma los sueños muy en serio. La Torá está llena de sueños proféticos. Jacob soñó con la escalera que conectaba cielo y tierra. José interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto del hambre. Daniel descifró sueños que predecían el destino de imperios. El Talmud afirma que un sueño no interpretado es como una carta no leída. Contiene información importante, pero su potencial permanece latente hasta que alguien con sabiduría extraiga su significado. Si durante estos 7 días tienes sueños vívidos, especialmente aquellos que involucran luz, agua, ascensos o encuentros con figuras sabias, presta atención.
Escríbelos tan pronto como despiertes, antes de que la mente racional disuelva las imágenes. Reflexiona sobre ellos, busca patrones, percibe qué emociones despiertan. Muchas veces, el inconsciente sabe cosas que la conciencia aún no está lista para admitir. Y a través de los sueños, esa sabiduría oculta puede emergir y acelerar dramáticamente tu proceso de curación. Pero ten cuidado también con sueños perturbadores o aterrorizantes, porque así como hay fuerzas de luz operando para tu restauración, hay también fuerzas de resistencia que no quieren que te cures, que se benefician de tu sufrimiento, que prefieren mantenerte pequeño y asustado. Si un sueño te deja paralizado de miedo, no le des más poder del que merece. Recita el Shema antes de dormir, la declaración fundamental de la fe judía. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y sabe que estás protegido, que ninguna fuerza negativa puede tocar verdaderamente a aquel que se coloca bajo las alas de la Shekinah, bajo la sombra del Todopoderoso. Hay también prácticas físicas que pueden apoyar y amplificar tu trabajo espiritual durante estos 7 días. La tradición judía nunca separó cuerpo y alma de la forma dualista que el pensamiento griego introdujo en la cultura occidental. Para los sabios de Israel, el cuerpo no es prisión del alma ni enemigo a ser subyugado, sino socio sagrado, templo vivo donde la presencia divina puede habitar. Por eso, cuida bien de tu cuerpo durante este periodo. Aliméntate con conciencia, eligiendo comidas que nutran no solo en el nivel calórico, sino en el nivel energético. En la Cábala se enseña que todo alimento contiene chispas sagradas, aprisionadas, que son liberadas cuando comemos con las bendiciones apropiadas y conciencia espiritual. Antes de comer, haz una pausa, reconoce el origen divino de ese alimento, agradece por las manos que lo plantaron, cosecharon, prepararon. Bebe agua pura y abundante, recordando que el agua es símbolo de Torá, de sabiduría divina que limpia y purifica todo lo que toca. Mueve tu cuerpo con gentileza, camina al aire libre si es posible. Permite que la luz del sol toque tu piel y te recuerde que eres hijo de la luz, creado a imagen y semejanza de aquel que es pura luz. Duerme lo suficiente, porque el sueño no es pérdida de tiempo, sino estado alterado de conciencia, donde ocurren reparaciones y renovaciones que son imposibles mientras estamos despiertos y tensos. El Talmud enseña que el sueño es un sexagésimo de la muerte, un pequeño sabor de la transición entre mundos, y que despertar por la mañana es como una mini resurrección, una nueva oportunidad de servir al Creador con el cuerpo y el alma restaurados. A medida que avanzas por los 7 días, comienza a observar sincronicidades, aquellas coincidencias imposibles que parecen responder directamente a tus pensamientos y oraciones. Carl Jung, el psicólogo que estudió profundamente el misticismo y el simbolismo, acuñó el término sincronicidad para describir estos eventos acausales pero significativos, momentos donde el mundo exterior parece espellar mágicamente el mundo interior. Pero mucho antes de Jung, los maestros judíos conocían este fenómeno y lo llamaban Hashgacha Pratit, providencia divina individual. La noción de que Dios está personalmente involucrado en cada detalle de tu vida, orquestando encuentros, creando oportunidades, enviando mensajes a través del lenguaje de los eventos. Cuando estás en alineamiento espiritual profundo, cuando estás realmente conectado a través de la oración sincera, el velo entre los mundos se vuelve más delgado y comienzas a percibir la mano divina operando constantemente a tu alrededor. Piensas en alguien y esa persona llama 5 minutos después. Necesitas desesperadamente una información específica y un libro cae de la estantería abierto exactamente en la página correcta.
Estás luchando con una decisión imposible y una conversación casual con un extraño ofrece la claridad perfecta. Estas no son coincidencias, son evidencias de que estás siendo guiado, de que no estás solo en este viaje, de que hay una inteligencia amorosa coordinando todo para tu bien mayor. Presta atención, permanece alerta, agradece cuando reconozcas estos señales, porque la gratitud amplifica la capacidad de percibir aún más señales. Pero ¿y si llegas al final de los 7 días y la curación que esperabas aún no se ha manifestado de la forma que imaginabas? ¿Y si los síntomas persisten? ¿Si el dolor continúa? ¿Si la situación externa permanece inalterada? Aquí necesitas entender algo profundo sobre la naturaleza de la curación judía. Opera en múltiples dimensiones y múltiples líneas temporales simultáneamente. La curación física puede ser la última en manifestarse, porque primero debe ocurrir la curación en los niveles más sutiles del alma. Y ese proceso toma el tiempo que necesita tomar. No puede ser apresurado artificialmente. El Zohar enseña que toda enfermedad comienza en los niveles espirituales superiores y gradualmente desciende a través de los mundos hasta finalmente manifestarse en el cuerpo físico, que es el mundo más denso y más distante de la fuente. Por lo tanto, la curación verdadera necesita hacer el camino inverso, subiendo del físico a través del emocional, mental y espiritual, hasta alcanzar la raíz original del desequilibrio y corregirlo allí. Solo entonces, la curación completa puede descender nuevamente a través de todos los niveles y finalmente transformar también la realidad material. Este proceso no ocurre instantáneamente, requiere paciencia, requiere confianza sostenida incluso cuando no hay evidencia visible, requiere aquello que llamamos sablanut, la capacidad de soportar, de aguardar, de permanecer fiel al proceso incluso cuando es largo y misterioso. Además, necesitas estar abierto a la posibilidad de que la curación que Dios tiene reservada para ti sea diferente de la que pediste. Tal vez oraste por curación de una enfermedad física, pero lo que realmente necesitabas era curación de una herida emocional mucho más profunda que estaba causando la enfermedad física. Tal vez pediste por restauración de una relación, pero lo que necesitabas era liberación de un patrón codependiente que estaba destruyendo tu alma. Tal vez clamaste por prosperidad financiera, pero lo que necesitabas era curación de tu relación con el dinero, de las creencias limitantes sobre abundancia que fueron implantadas en ti desde la infancia. La sabiduría divina siempre nos da lo que realmente necesitamos, no necesariamente lo que pensamos que queremos. Y muchas veces, años después, miramos hacia atrás y percibimos con claridad cristalina que aquello que en ese momento parecía negación de oración era en realidad la mayor bendición posible, porque nos forzó a crecer de maneras que nunca creceríamos si hubiéramos recibido lo que pedimos. Como dice el proverbio talmúdico, Gam Suletová, incluso esto es para el bien, una declaración de fe radical que afirma que absolutamente todo, sin excepción, hasta las cosas más dolorosas e incomprensibles, son parte de un plan benevolente mayor que nuestra mente limitada no logra aprender completamente. Al concluir tus 7 días de oración, no pares abruptamente como si hubieras completado una tarea y ahora pudieras tacharla de la lista y seguir adelante. Esta práctica no es un fin en sí misma, es un comienzo, un portal que atravesaste y que ahora te da acceso a una nueva forma de vivir, una nueva manera de relacionarte con lo sagrado. Puedes elegir continuar recitando la oración diariamente, o puedes integrarla en momentos específicos cuando sientas necesidad de reconexión y renovación. Puedes expandir tu práctica incluyendo otros salmos que resuenen con tu alma, particularmente el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor que guía a sus ovejas incluso a través del valle de la sombra de la muerte, o el Salmo 91,
el salmo de protección divina que declara que aquel que habita en el refugio del Altísimo descansa a la sombra del Todopoderoso. Puedes comenzar a estudiar Torá regularmente, aunque sea solo algunos versículos por día, porque la Torá no es solo un libro de historias antiguas, es luz viva, sabiduría eterna que se renueva en cada lectura y revela capas infinitas de significado para aquel que se acerca a ella con humildad y hambre espiritual. Puedes comenzar a observar el Shabbat, aunque sea de forma simple, encendiendo velas el viernes al atardecer y descansando en el séptimo día como el Creador descansó, reconectándote con el ritmo sagrado que está tejido en la propia estructura del tiempo. Cada una de estas prácticas no es obligación pesada, sino oportunidad preciosa. No es ley opresiva, sino regalo amoroso de un padre que desea proximidad con sus hijos. Y recuerda siempre que no estás solo en este viaje. Formas parte de un pueblo, de una tradición que atravesó 4000 años de historia, que sobrevivió a exilios, persecuciones, intentos de aniquilación, y aún así permanece vibrante y vivo, aún transmitiendo la misma luz que Abraham descubrió cuando rompió los ídolos de su padre y reconoció la unidad absoluta detrás de toda multiplicidad. Las oraciones que recitas fueron recitadas por incontables generaciones antes de ti, cada una agregando su energía espiritual, su kavaná, creando aquello que los místicos llaman egregore, un campo energético colectivo de inmensa potencia. Cuando oras en hebreo, estás literalmente vibrando en la misma frecuencia que tus ancestros vibraron, conectándote con ellos a través de las eras, trayendo su fuerza a tu situación presente. Por eso nunca subestimes el poder de las oraciones antiguas, de las fórmulas probadas por el tiempo, de las palabras que fueron pulidas como joyas a través de milenios de uso reverente. No son obsoletas o irrelevantes para el mundo moderno, son más necesarias ahora que nunca, porque en una época de fragmentación y superficialidad ofrecen profundidad e integridad. Nos anclan en algo mayor que nosotros mismos. Nos recuerdan quiénes realmente somos, debajo de todas las capas de condicionamiento cultural y ruido mental. Y cuando la curación finalmente llegue, y llegará, puede que no sea en el timing que esperabas o de la forma que imaginaste, pero llegará porque plantaste semillas espirituales que inevitablemente darán frutos según las leyes inmutables del universo espiritual. Cuando la curación llegue, no te olvides de volver y ofrecer gratitud. Haz una oración especial de agradecimiento, un modim anachnu lach. Nosotros te agradecemos, reconociendo que todo es regalo y merecido de la gracia divina. Considera hacer un acto de caridad, una tzedaká, no porque estés pagando a Dios por la curación recibida como si fuera una transacción comercial, sino porque la gratitud verdadera siempre se expresa en generosidad. Porque cuando recibes abundantemente, naturalmente, deseas compartir abundantemente. La palabra tzedaká viene de tzedek, justicia, porque dar a los necesitados no es opcional para el judío consciente, es obligación. Es la forma correcta de circular la energía de abundancia y evitar que se estanque y se convierta en veneno. Además, cuenta tu historia, testimonia sobre lo que Dios hizo por ti, no con arrogancia o exhibicionismo, sino con humildad y deseo genuino de animar a otros que aún están luchando. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para no desistir, para dar un paso más, para creer que los milagros aún ocurren y que no es demasiado tarde para que su situación sea transformada. Estás a punto de embarcar en un viaje sagrado que cambiará tu vida para siempre si lo permites, si te entregas completamente al proceso sin reservas ni cinismo protector. Los próximos 7 días no serán fáciles. Habrá momentos de duda, momentos de cansancio, momentos en que tu mente racional intentará convencerte de que estás perdiendo el tiempo con supersticiones inútiles.
Pero si persistes, si continúas presentándote día tras día con corazón abierto e intención pura, si te niegas a desistir, no importa lo que tu mente diga o lo que las circunstancias externas parezcan indicar, descubrirás que hay una fuerza operando en el universo que es infinitamente mayor que cualquier obstáculo, infinitamente más poderosa que cualquier enfermedad, infinitamente más amorosa que cualquier miedo. Esa fuerza tiene un nombre que no puede ser pronunciado completamente porque contiene toda la existencia, pasado, presente y futuro en 4 letras hebreas, Yud, Hei, Vav, Hei. Pero esa fuerza también tiene atributos que podemos invocar, aspectos que podemos experimentar, Rachum, el misericordioso, Chanun, el gracioso, Erekapayim, el paciente de larga duración, Rab Chesed, abundante en bondad, Emet, la propia verdad. Y todos esos atributos están dirigidos hacia ti ahora, en este exacto momento, esperando solo que abras la puerta de tu corazón para que puedan inundar tu vida con luz, curación, restauración y renovación completa. Entonces respira hondo una vez más. Siente la presencia divina a tu alrededor y dentro de ti. Sabe que eres profundamente amado, con un amor que precede tu existencia y continuará más allá de ella. Y comienza tu viaje de 7 días con fe, esperanza y la certeza absoluta de que nada es imposible para aquel que habló y el mundo vino a existir. Que todo es posible cuando te alineas con la voluntad divina y permites que la luz infinita fluya a través de ti sin obstáculos. Baruch atah Adonai Rofech Olim. Bendito eres tú, Señor, que curas a los enfermos, y que a través de esta oración sagrada, recitada con Kavaná verdadera durante 7 días completos, experimentes la refuá shlema, la curación completa de cuerpo, mente y alma, que es tu derecho de nacimiento como hijo amado del Rey de los Reyes. El Santo bendito sea Él, ahora y para siempre. Amén.